habla mucho acerca de la adoración, la importancia de la adoración. Y voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Salmo 84. Y hoy vamos a hacer la lectura diferente, vamos a hacerla alternada. Voy a empezar con el versículo 1 y ustedes con el versículo 2. Al cabo está cortito, ¿ok? Empezamos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Oh. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, Dios de mis padres. Gracias, Señor, por este pasaje, Señor, de las Escrituras. Tan deleitoso, tan amable, tan ardiente, Señor, que es tu palabra. Padre, hoy en esta mañana yo quiero, primeramente, Señor, encomendar este servicio a ti. Ayúdame, Señor, yo te necesito. No vengo a hablar yo, Señor, sino hablas tú, Padre. Toma mi boca y habla tú. Danos de tu Santo Espíritu, que tu Espíritu sea el Maestro, el que selle estas verdades. Pero Padre, yo te ruego, porque tu Santo Espíritu ponga ese ardiente anhelo en nuestros corazones de adorarte, de alabarte, que sea un deleite más que una carga. Padre, yo te ruego porque quites todo pensamiento, Señor, toda distracción, y que nos podamos concentrar en esta hora en simplemente, Padre, adorarte a ti. Ayúdanos a quedar maravillados con tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Y yo te ruego porque permitas a tu siervo hablar con denuedo para exponer tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Salmo 84, he titulado este salmo, Adorable es tu presencia. Adorable es tu presencia. Y este es un poema, este es un canto lleno de alegría, lleno de gozo, lleno de adoración, de alabanza que los hijos de Coré escribieron. Déjenme darles un poquito de contexto, porque este salmo en particular era un salmo que se cantaba en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Pero en las principales fiestas de los judíos había mucho gozo, había mucho canto, había mucho compañerismo, había mucha alegría, había un espíritu de adoración con el cual se manifestaban. Y este salmo, como les comentaba, se ha relacionado con la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de la enramada o de la cosecha. Y esta fiesta duraba 7 días. Me encantan las fiestas del Señor, ¿no es cierto? Vamos a una fiesta y dura 1 hora, 4 horas, 5 horas. Pero no, las fiestas del Señor duraban
7 días. Y el Señor les había instituido 3 fiestas anuales, pero después se añadieron otras fiestas. Al Señor le encantaba la fiesta. 7 días duraba esta fiesta. Entonces, y esta fiesta estaba en los meses de septiembre y octubre, en el otoño, pero este poema del Salmo 84 relata el peregrinaje que tenían que hacer cuando subían a adorar a Jerusalén. De acuerdo con Josefo, el historiador judío del primer siglo, la fiesta de los tabernáculos era la más popular de las 3 grandes festividades. Había celebraciones, había fiesta, se llevaban a cabo rituales, tales como esparcir el agua y alumbrar con faroles. Esto lo podemos encontrar, no lo busquen, en Juan 7:37, 38 y Juan 8:12. Búsquelo en su casa para que vean el contexto de esta fiesta de los tabernáculos. Pero quiero que pongan atención a esto, porque la fiesta de los tabernáculos comenzaba 5 días después de la expiación. 5 días después. Primero era la expiación, primero era la fiesta de la expiación, y después 5 días continuaba la fiesta de los tabernáculos. En la expiación había aflicción del alma, porque era el día precisamente de la confesión de pecados. Y esta fiesta primero de la expiación trataba con el pecado del pueblo. Pero esa aflicción que tenía el pueblo les preparaba para el gozo del tabernáculo. Esta aflicción que tenían en la primera fiesta de la expiación, donde era la confesión del pecado, les servía para el gozo que van a sentir o que iban a tener en la fiesta de los tabernáculos. Cuanto más afligidos y humillados estemos a causa de nuestro pecado, tanto más y mejor preparados estaremos para el consuelo del Espíritu Santo. Si hoy hay gozo, es porque un día estábamos humillados por el pecado, estábamos perdidos por el pecado, pero Dios el día de la expiación, perdonó nuestros pecados y ahora estamos libres y preparados para la fiesta, para el gozo, para la alegría, para alabar a nuestro Señor. Y aquí está la primera gran enseñanza. Si venimos a adorar y alabar a nuestro Señor, tendríamos primero que tratar con nuestro pecado. Porque no podemos tener gozo, alegría, si no ha sido tratado el pecado. De otra manera, tendríamos un gozo hipócrita, falso, pasajero, momentáneo. Un gozo que por el momento nos hace sentir alegres, pero que nos hace miserables porque no hemos tratado con la limpieza de nuestro corazón. Es importante notar que durante esta festividad los peregrinos llegaban a la ciudad santa y hacían estas enramadas, estas casitas de campaña, y se hospedaban alrededor del templo para recordar el periodo de la historia nacional y para estar cerca de la casa de Dios y contemplar la belleza y las virtudes del Señor del templo. Y aquí va la estructura de este salmo. Número 1, lo he dividido en tres secciones. Número 1, del versículo 1 al 4, las deseadas moradas del Señor. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a ver hasta el versículo 4. Número 2, del versículo 5 al 7, la bendición de confiar
en Dios. Y número 3, del versículo 8 al 12, súplica por protección. Este es como he dividido es el bosquejo de este salmo: las deseadas moradas del Señor, la bendición de confiar en Dios y la súplica por protección. Así es que vamos al versículo 1, cuando dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermanos, ¿saben una cosa? Quien escribió este salmo definitivamente es alguien que el Señor ha hecho la obra en su corazón. Aquí está hablando un hombre que tiene nuevas disposiciones, que tiene nuevos afectos. Por lo tanto, es un hombre que ha sido regenerado. Porque eso es la regeneración. Nuevos afectos, nuevas disposiciones, alabanza, adoración. No solamente externa, sino importante, interna. No era una alabanza externa, no era una alabanza hipócrita, era una alabanza que nacía desde lo más profundo de su corazón. Por eso dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Podría estar en otro lugar este salmista. Podría estar ocupado en sus negocios. Podría estar de día de campo, podría estar en el trabajo, podría estar en otro lugar, pero él dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Podría estar en los deportes, podría estar viendo el fútbol, podría estar en actividades recreativas, en actividades familiares, pero ardientemente, me encanta esta palabra, ardientemente desea estar con su Dios. En otras palabras, tus afectos, tus disposiciones, el objeto de tu deseo demuestra quién es tu Dios. Entonces, ¿tú quieres saber quién es tu Dios? ¿Tú quieres saber quién es tu Dios? Entonces, revisa lo que más pasa por tu mente y tu corazón. Una buena pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿deseo yo, como el salmista, ardientemente estar en la presencia del Señor? Es una muy buena pregunta. ¿Deseo yo, como el salmista? Yo puedo expresar así como dice el salmista: deseo ardientemente. Cuán amable es tu morada, oh Señor. Y no me estoy refiriendo al templo físico, sino a la presencia del Señor. Deseo yo con tal intensidad, con tal clamor, con tal pasión, con tal entrega, la presencia de Dios. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a Salmos, ahí mismo en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 8. Salmo capítulo 36, versículo 8, dice la palabra: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Aquí también el salmista está diciendo: voy a ser saciado por las grosuras de tu casa, y del agua también, del torrente, de lo que fluye precisamente. Voy a ser saciado. Vamos al Salmo 27.
Salmo capítulo 27, versículo 4. Salmo 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermano, una buena pregunta es, esto que viene en este versículo, ¿es tu demanda? ¿Es tu demanda que presentas delante de Dios? ¿Es tu petición delante de Dios? Mira lo que dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que tenga trabajo, que tenga salud, que tenga prosperidad, que tenga bienestar. ¿Eso dice el salmista? No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo? ¿El domingo nada más? Todos los días de mi vida. Está hablando un regenerado. Está hablando alguien que tiene esa disposición, ese deseo. No está hablando aquí el religioso hipócrita, que esté yo solamente los domingos y un ratito, porque me tengo que ir porque dejé la olla de los frijoles. No, ¿verdad? No importa todo lo demás, no importa todas las demás actividades que tenga que hacer. Yo quiero estar en tu presencia. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Anhelo estar con el Señor. No anhelo estar con el Señor solamente el domingo, un tiempo, 1 hora, 2 horas o 4 horas. Todo el tiempo. Mi pregunta es, jóvenes, hermanos, ¿este es tu deseo? ¿Este es tu anhelo? Por esto que viene en la palabra de Dios, has demandado al Señor, le has dicho: Señor, esta demanda tengo en mi corazón, ser como el salmista, anhelar estar en tu presencia, en tener en comunión contigo. Esa es una buena pregunta. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Perdón, Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquel al que desea ardientemente estar con Dios, Dios dice: voy a morar contigo. ¿Anhelo como el salmista la presencia del Señor? El Catecismo Menor de Westminster hace una pregunta, y esta pregunta tendríamos que hacérnosla nosotros también. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios, gozar de Él para siempre, adorarlo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Para qué somos creados? Para adorar a Dios, para glorificarlo a Él y gozarnos con Él. Este es el propósito. Gozar a Dios, deleitarnos en Él. Dice la palabra en Salmo 34:8: gustad y ved. ¿Qué? Qué bueno es Jehová. Gustad, pálpalo, deleítate, saborea a Dios. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en Él confía. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, todos los regenerados, todos los elegidos,
todos los predestinados, los he llamado, ¿para qué? Para mi gloria. Para mi gloria los he creado, los formé y los hice. Tenemos un propósito: adorar a Dios. Somos creados con el propósito de adorar a Dios, de servir a Dios, de alabar a Dios. Y esto tiene que ver con todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Ahora, yo tengo otra pregunta, hermanos. ¿Por qué para algunos aman la casa de Dios y para otros no la aman, no la aprecian, no la quieren, no asisten o asisten ocasionalmente? ¿Por qué? ¿Por qué unos aman la casa de Dios y por qué otros no aman la casa de Dios? ¿Sabe la respuesta? Por el pecado. Unos aborrecen su pecado, por eso están aquí. Mientras que otros aman su pecado, por eso no están aquí. Los que aman la presencia de Dios es porque aborrecen su pecado. Y los que no aman la presencia de Dios es porque aman su pecado. Unos aborrecen su pecado, por eso están aquí. Otros aman el pecado, por eso no están aquí. Este versículo me encanta. Vamos a Juan 3. Sobre todo los jóvenes me oyen mucho citar este versículo. Juan 3, 18 y 19. Dice la palabra: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Los hombres aman más el pecado que a Dios. Y si Dios no hubiera hecho la obra sobrenatural del Espíritu Santo de regenerar nuestros corazones, estaríamos en la misma condición. Porque un pecador no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Entonces le gusta estar en las sombras, en la oscuridad, porque ahí no se siente tan pecador, tan sucio, tan expuesto. Pero aquellos que han nacido de nuevo vienen y dicen: Señor, aquí estoy por causa de mi pecado. Aquí estoy porque yo soy un pecador. Límpiame. Me expongo ante ti, me expongo ante mi palabra. Soy un pecador, estoy en bancarrota espiritual. Mira, vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 3, dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este versículo se ha malinterpretado muchas veces diciendo que todo el que llora recibirá consolación. Este versículo está hablando de un corazón regenerado. ¿Sabe por qué llora? Por su pecado. Llora por su pecado y no de felicidad, de tristeza, de desesperación. Llora. Por eso dice el Señor: bienaventurado el que llora su pecado, porque él va a recibir consolación. ¿Qué decíamos de la expiación? ¿Se acuerdan? De la fiesta de la expiación era 5 días antes de la de tabernáculos. Para poder estar en gozo, para poder gozarnos de la obra del Señor, primeramente tenemos que estar humillados, con un corazón contrito y humillado, pobre en espíritu, en bancarrota. Señor, aquí estoy, soy un pecador.
No voy a poner excusa. Soy un pecador. Soy una llaga podrida. Lo único que sé hacer es pecar. No estoy aquí confiando en mis buenas obras, porque no hay ninguna buena obra. La salvación es por una buena obra y no es tuya, es la obra de Cristo. No estoy confiando en mí, estoy confiando en Cristo, estoy confiando en la obra de Cristo. Aquí estoy. Dios dice, este hombre, esta mujer está preparada para recibir mi gozo. Está preparada para recibir mi gozo. Porque él y ella no se gozan, no se glorifican a sí mismos, sino que viene y se presenta delante de Dios en bancarrota. ¿Tú quieres saber algo? La mejor manera de hacer negocios con Dios es ir en bancarrota. La mejor manera de hacer negocio con Dios es ir en bancarrota. Y es el mejor negocio que yo he hecho con el Señor. Yo me he presentado, Señor, no hay nada bueno en mí, pero ahí está Cristo y yo creo en Él. Dios dice, déjame tomar la justicia de mi hijo para ponértela a ti. Y déjame poner tu pecado, tu bancarrota, lo que tú eres, lo pongo en mi hijo. Y hacemos el intercambio. ¿Tú crees en mi hijo? ¿Tú te declaras pecador? ¿Estás harto de tu vida? Entonces yo te doy la justicia de mi hijo. Lo he dicho siempre, hermano. ¿Cómo no vamos a gozarnos en eso? Es el mejor negocio. ¿Cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no lo voy a alabar? Un pecador que estaba en el estiércol, arruinado, enemigo de él, muerto espiritualmente, bajo la ira de él. Dios dice, ven, te voy a rescatar del lugar en donde estabas, no por ninguna buena obra que tú tienes. Tu aspecto es sucio, es vil delante de mis ojos, pero déjame lavarte, déjame regenerarte con la sangre de mi hijo. Y déjame ponerte ese vestido de justicia de Cristo. Y ven, no más soy tu juez, ahora soy tu padre. Ven, siéntate a mi mesa. Déjame ponerte el anillo. Déjame ponerte el vestido de justicia de Cristo. Mi pregunta es, ese hombre con lo que hace Dios, ¿podrá resistir a adorar a Dios? La respuesta es no. De su corazón brota la adoración, la alabanza, porque lo ha rescatado. Por eso el salmista dice en el versículo 1, cuán amables, cuán afables, cuán deleitosas son tus moradas, oh Jehová Dios Todopoderoso. El peregrino que iba, porque esta fiesta tenía que subir una vez, 3 veces al año, tenía que subir todo varón para adorar a Dios. Y por lo que dice el salmista es que anhelaba estar en la presencia del Señor, porque son adorables, son amables, son deleitosas, son afables, la morada del Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne. Mi alma, mi corazón y mi carne anhelan la presencia del Dios vivo. Todo lo que está diciendo aquí es, todo el ser del salmista alaba a Dios con su mente, con su cuerpo, con su voluntad. Tiene la disposición de adorar a Dios. No queda nada. El 100% se lo da a Dios. Lo alaba con esa intensidad. Me encanta esa palabra que dice ardientemente. Wow, cuánto tenemos que pedirle a Dios que nos permita adorarlo así, ardientemente, con pasión, con ganas.
Ustedes me creerían, hermanos, si yo estoy aquí y les digo, hermanos, estoy contento. ¿Me creerían? Hay algo que no cuadra, ¿verdad? Pero si adoramos a Dios con ganas, con pasión, usted va a decir, bueno, ese hombre está adorando a Dios con todo su ser. No se reserva nada, es lo que está diciendo este pasaje. No se reserva nada. Con euforia. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando hay regeneración en el corazón del hombre, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es la expresión natural de un cristiano? Cantar a Dios. Cantar a Dios. Canta el corazón cuando es redimido, cuando es rescatado, cuando es regenerado. Canta. Canta, es la manera de expresar su alabanza al Señor. Es importante para el poeta estar en la casa de Dios, en la presencia de Dios. Y como dice ahí, desea los atrios de Jehová. Los atrios es, aunque sean los patios en la entrada, aunque sea ahí, pero permíteme estar ahí. Permíteme estar aunque sea la entrada de tu templo. Versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. El salmista desea ser como el gorrión. Aquí dice que el gorrión y sus polluelos estaban cerca de los altares. Y él no podía pasar ni siquiera de los atrios. Pero aún este gorrioncito, aún la golondrina, hacían nidos ahí. Y decía, yo quisiera ser como ese gorrión, como esa golondrina, estar cerca de tus altares. Hubo 2 altares en el tabernáculo. Uno era el altar de bronce, que es donde se ponían los holocaustos, que nos recuerda la necesidad de expiación y arrepentimiento. Y el otro era el altar de oro, del incienso, y que nos recuerda a Cristo como nuestro intercesor. El primer altar, el altar del holocausto, nos recuerda la muerte de Cristo. El segundo altar nos recuerda su resurrección. Juntos representan la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí el lugar donde nuestras almas, cual golondrina, encuentran y hallan descanso, y donde podemos ver también nuestro descanso. Por eso es que dice en el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. Está haciendo referencia a los levitas que servían en el templo. Este salmista quería ser como estos levitas que estaban cerca, que estaban sirviendo. Él anhelaba ser como estos levitas que estaban ahí sirviendo, ministrando, adorando al Señor. Pero me llama la atención donde dice perpetuamente te alabarán. Y aquí es donde comenzamos precisamente la exposición de este salmo. Porque está hablando de alabanza, pero en el sentido más amplio está hablando de adoración. Adorar a Dios es un don de Dios. Adorar a Dios es un don de Dios. Con esto quiero comenzar. Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Escúcheme bien, adorar a Dios es un don de Él. Dice aquí, bienaventurado, es muy feliz
el que tú escoges, el que tú señales y atrajeres a ti. Hermanos, si hoy en día anhelamos adorar a nuestro Dios, no es por algo que esté en nosotros, es porque Dios nos ha atraído a Él. Es porque Él ha puesto ese llamado y esa elección en nosotros. ¿Para qué? Para que habite en tu presencia. Tu atrio significa tu presencia. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Tú estás siendo saciado de la palabra de Dios? Es porque eres escogido de Él. Adorar a Dios es un don de Él. Porque no todos querían y no todos podían adorar a Dios. Efesios 2:14, no lo busque, pero habla precisamente donde Cristo derrumbó la pared que separaba a los judíos de los gentiles. Los gentiles en el tiempo de Jesús, cuando estaba el templo, no podían pasar de cierta barda. No podían, porque si pasaban de esa barda eran muertos. Y Efesios 2:14 nos dice de que Cristo derrumbó la pared que separaba. Ahora podemos adorarlo libremente. Pero adorarlo es un don de Dios. Es una obligación de todos, pero más que una obligación, es un don de Dios. Bienaventurado al que tú atrajeres. Al que tú, esa atracción, ese llamamiento, al que tú llamares, es un bienaventurado. Porque ese hombre, esa mujer, a la que tú llamas, a la que tú atraes, va a ser para adorarte. Por eso dice el salmista, bienaventurado. Eres un bienaventurado para que habite en tu presencia. Y como vimos en Apocalipsis, no solamente tú vas a habitar en la presencia de Dios, sino que Dios va a habitar en ti. Adorar es un don de Dios. Pero viene entonces la pregunta, ¿qué es adorar? ¿Qué significa adorar? William Temple hace esta definición y me encantó esta definición acerca de la adoración. Escuche bien. Adorar es ser más consciente de la santidad de Dios. Alimentar la mente con su verdad. Limpiar la imaginación con su belleza. Abrir el corazón a su amor y dedicar la voluntad a su propósito. Me encanta, lo voy a volver a repetir. Si lo están anotando, me voy a ir más despacio. Adorar es ser más consciente de la santidad de Dios. Adorar es ser más consciente de la santidad de Dios. Alimentar la mente con su verdad. Limpiar la imaginación con su belleza. Abrir el corazón a su amor. Y dedicar la voluntad a su propósito. Me encanta esta definición, porque es cierto. Alguien que adora es alguien quien está más consciente de quién es Dios y de su santidad. Es alguien que alimenta su mente con la palabra, con su verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Satura tu mente con la verdad. Limpia la imaginación con la belleza del Señor. Abre el corazón a su amor. Y no solamente eso, sino que dedica su voluntad al propósito de Dios. Obedece al propósito de Dios. ¿Qué es adorar? Honor y veneración dirigida hacia Dios. En el Nuevo Testamento hay una palabra que define adoración, que es la palabra proskuneo. Hay otra que es latreo también, pero esta es postrarse delante o arrodillarse delante. Pero la adoración es una actitud de espíritu.
John MacArthur hace una definición también con respecto a lo que es la adoración y dice acerca de esto. Permítame explicar la adoración de un modo sencillo. Cuanto más profundo sea su entendimiento de la verdad de Dios, más profundo es su adoración. La adoración está directamente relacionada con el entendimiento. Cuanto más rica sea su teología, su doctrina, mayor será la comprensión de la verdad bíblica y su adoración será más elevada. Esto es lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Es una adoración que fluye de adentro, pero está fundamentada en la verdad de Dios. Y hace ratito, a la hora del café, estaba platicando con el hermano Hugo y me sirvió mucho lo que me comentó, porque creo que es importante. Él me comentaba que en esta semana por ahí hubo, creo que un motín en una cárcel de Reynosa, algo así. Y todos los que se amotinaron, pues los sometieron y hubo varios muertos. Y me llamó mucho la atención lo que dijo el hermano Hugo, que salió una mamá y que estaba llorando y decía, pero ¿por qué mataron a mi hijo si es tan bueno? Bueno, si fuera bueno no hubiera estado en la cárcel, ¿verdad? Si hubiera estado bueno no se hubiera amotinado. Pero este ejemplo me sirve para decir esto, hermanos. Muchas veces adoramos a Dios y no sabemos a quién estamos adorando. Muchas veces adoramos a Dios sinceramente, pero desconocemos su verdad. Creemos que podemos acercarnos a Dios en oración en pecado. Dios es tan bueno que va a recibir mi adoración. Yo lo estoy haciendo sinceramente, pero no lo estás haciendo de acuerdo y conforme a la verdad de Él. Y ahorita lo quiero explicar. La cruz de Cristo nos lleva a la verdadera adoración. La cruz de Cristo nos lleva a lo que es la verdadera adoración. La base sobre cual se establece la adoración verdadera es la redención. La base sobre cual se establece la adoración verdadera es la redención. Así también el objetivo de la redención es hacernos adoradores. Rápidamente, acompáñenme a Éxodo 3. Si estamos hablando de la redención, vamos a utilizar este pasaje y vamos a ir a otro pasaje en Salmos, pero Éxodo 3, versículo 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. En pocas palabras, lo que el mensaje que Dios tenía para Faraón por medio de Moisés es: deja ir a mi pueblo para que me adoren, para que me sirvan, para que me alaben, para que me festejen a mí. Vean lo que dice el 4:23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, o sea, le está diciendo a Faraón que dejes ir a mi hijo. ¿Quién es su hijo? Israel, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Hay más versículos que hablan acerca de esto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En otras palabras, quiero rescatar, quiero redimir a este pueblo para que este pueblo me adore. Por eso es que digo que la base de la verdadera adoración es la redención. A veces adoramos y no sabemos por qué adoramos. Así que anote estos versículos para la próxima vez que usted está adorando. Es: adoro al Señor porque me ha redimido, me ha rescatado, me ha comprado, por sangre me compró y tengo un propósito: adorarlo. Pero lo adoro
sobre la base de la redención. Somos redimidos para adorarlos, pero adoramos sobre la base de la redención. La vida y la obra de Cristo precisamente nos demuestra la importancia de lo que es la verdadera adoración. Acompáñeme a Salmo 22. Salmo 22 es precisamente un salmo profético que habla de Cristo, de la obra que Él vino a hacer, del sufrimiento. Vea lo que dice el versículo 22 y 23. Está hablando Cristo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temed vosotros, descendencia toda de Israel. Aquí está el propósito de la cruz. ¿Cuál es la respuesta correcta a la muerte de Cristo? Vea lo que dice el versículo 25 al 28. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. ¿Qué? Adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá todas las naciones. ¿A qué vino Cristo? A redimirnos. ¿Para qué? Para ser adoradores. Salmo 22 demuestra eso. Ahora entiende por qué un nacido de nuevo ardientemente desea la presencia de Dios. La adoración es la respuesta correcta a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La adoración es la respuesta correcta a la redención. Lo que me lleva a lo siguiente: ¿quién entonces puede entrar en la presencia de Dios? La misma palabra nos dice, Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién puede adorar a Dios? Aquel que ha sido perdonado, aquel que se está purificando, aquel que es limpio de manos, aquel al que ha sido perdonado su pecado, y aquel el que tiene una limpia conciencia. Y esto es importante, porque sin el perdón no tendríamos nada que celebrar. No tendríamos nada. Hablábamos del tabernáculo, de la fiesta de los tabernáculos. Pero si no obtenemos el perdón, no hay celebración. No hay celebración. Sin el perdón no tendríamos nada que celebrar y no podíamos venir ante la presencia de Dios. Por eso es que somos la congregación de los perdonados. Somos la congregación de los perdonados. A los nacidos de nuevo, a los redimidos, se nos permite participar en la adoración al Dios vivo y verdadero. Pero porque tu pecado, mi pecado, ha sido perdonado, ha sido castigado en la persona de Cristo. Adorar a Dios es una gracia, es una misericordia, es un privilegio más que una obligación. De ahí brota, de la obra de Cristo, del hecho de que yo haya sido perdonado. Regresando a este pasaje acerca de quién subirá al monte de Jehová, es muy probable que en los tiempos antiguos, en medio de las peregrinaciones, los sacerdotes se paraban y empezaban a decir: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová?
Los adoradores conocían los requisitos para acercarse a Dios. Los adoradores sabían los requisitos para acercarse de Dios. No podían acercarse al lugar santo si estaban inmundos y si había pecados no perdonados. No podían acercarse. Los sacerdotes hacen esta pregunta precisamente para que el adorador examinara su corazón cuando se disponía a adorar. Hoy en día nos subimos al monte del templo porque Dios no mora en un templo hecho por manos humanas, pero quienes lo adoran en espíritu y lo adoran en verdad. Lo podemos adorar en cualquier lugar. Pero sabe una cosa, cuando vayamos a adorar a Dios, estemos conscientes de que estamos ante la presencia de Dios. Esto nos lleva a pensar muy seriamente lo que implica pasar al lugar santísimo sin resolver el problema del pecado. Es mejor resolver el problema del pecado antes de entrar. Con eso no estoy diciendo que no entren, sino más bien ponernos a cuentas con Dios. Voy a dar un ejemplo. Cuando es la cena del Señor, siempre se hace la salvedad de decir: estemos a cuentas con el Señor, por lo que implica tomar la cena del Señor y porque lo que implica tomar la cena del Señor indignamente. Y muchas veces nosotros decimos: bueno, pues no participo de la cena del Señor, para no ser hipócrita. Pregunto, ¿esa es la respuesta que tenemos que darle a nuestro Dios? Nosotros nos creemos muy inteligentes y decimos: bueno, no participo de la cena del Señor porque no soy hipócrita, tengo pecado. Pero ¿sabe qué es lo que usted está diciendo cuando no participa de la cena del Señor? Que su pecado es más importante que Dios. Porque lo que Dios demanda no es que te apartes de la mesa, es que arregles el problema del pecado, que confieses el pecado y tomes la cena del Señor. Yo no voy a adorar el domingo porque estoy en pecado. ¿Usted cree que esa es la respuesta que un adorador? ¿Usted cree que el sacrificio de Cristo es para que usted diga: no voy a la iglesia porque ando mal en pecado, mejor no voy, ya después iré? ¿Usted cree que esa es la respuesta? No. Lo que Dios demanda es: confiesa tu pecado, ponte de acuerdo con tu pecado, arrepiéntete y ven y adórame. La adoración demanda pureza. Una y otra vez hemos visto que el prerequisito para tener el privilegio de entrar a la presencia de Dios es el reconocimiento de esta condición pecadora y tener la disposición para abandonarlo. Así como tenemos ese deseo por Dios, por cantarle, por adorarle, por todo lo que es Él, por su gracia, por su misericordia, así debe de ser de intenso y ardientemente el deseo de ser puro y limpio del pecado. La verdadera adoración demanda un ardiente deseo por ser puro y limpio del pecado. Entre más cerca estemos de Dios, más abrumados vamos a estar por nuestra condición pecadora. Entre más cerca de la luz, más pecado veo y más lloro
mi pecado. Estar conscientes de esto afectaría de manera positiva todas y cada una de nuestras áreas en nuestro ministerio. Los maestros estarían más conscientes a la hora de preparar sus estudios para adorar. Purificarían sus estudios. Todos los que participan en los ministerios de la iglesia, tener conciencia de esto, tener esa conciencia de pureza, purificaría nuestro servicio a Dios. Mencionaba el tiempo de la cena del Señor y de lo que implica y la seriedad y lo que demanda el Señor. Yo lo comentaba con el hermano Ramiro hace 2 sábados y decía, en la antigüedad, la iglesia primitiva, se creía que celebraban diario la cena del Señor. ¿Sabe lo que implicaba eso? ¿Perdón? Diario, limpieza de corazón. Si diario se celebraba la cena del Señor en la reunión de los hermanos, implicaba limpieza de corazón. Podemos ver el poder que tenía la iglesia primitiva precisamente por eso. Porque estaban conscientes de la pureza, de la necesidad de la confesión del pecado. Si la adoración colectiva en la iglesia deja a las personas sin cambio, no se está adorando en realidad. Porque la adoración, la verdadera adoración, transforma, cambia. Si lo que sucede en la iglesia no estimula a los santos a una mayor obediencia, llámelo como quiera llamarlo, pero no es adoración, porque la adoración verdadera produce transformación y edificación para la iglesia. ¿Sabe una cosa? Aún confesando nuestros pecados, glorificamos a Dios. ¿Sabía eso? Aún confesando, la confesión de pecados glorifica a Dios. Rápidamente, vamos a ver 2 pasajes. Vamos a Josué 7:10. Josué capítulo 7, versículo 10. Perdón, 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ¿sabe qué estamos haciendo? ¿De acuerdo a este pasaje? Estamos glorificando a Dios. Estamos alabando a Dios, estamos dándole el honor que merece. Así que la próxima vez que usted confiese su pecado, esté consciente de esto. Aún la confesión de pecados glorifica a Dios, le da alabanza a Dios. Cuando reconozco y confieso mi pecado, cuando estoy en arrepentimiento, glorifico a Dios. Estoy admitiendo y estoy reconociendo que Dios hace lo correcto y que sus decisiones son perfectas. Y el otro versículo, Salmo 51. Versículo 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando confesamos a Dios, nosotros decimos, Dios, yo he pecado, yo merezco el castigo, yo merezco precisamente, Señor, lo que demanda el pecado, para que tú seas reconocido como justo. Hermanos,
aún en la confesión de pecados, glorificamos a Dios. Esto nos debería llevar a la conciencia de no apartarnos de Él, sino de decir: Señor, en base a estos dos versículos, aún confesando mi pecado, te glorifico. Ahora, no quiero que, bueno, pues entonces vamos a pecar y entre más peque, más glorifico al Señor. No. Estoy hablando de alguien que tiene un corazón contrito y humillado. No estoy diciendo eso. Bueno, el hermano dijo que entre más peque y más lo confiese, más glorifico a Dios. No. Estoy hablando de no encubrir nuestros pecados, de no apartarnos de nuestros pecados, sino de confesar nuestro pecado, y aún confesando nuestro pecado, ¿sabe? Está glorificando a Dios. ¿Había estado usted consciente de eso? No somos redimidos para recibir algo, bendiciones, cielos, privilegios, sino somos redimidos para que Dios reciba la adoración y toda su gloria. Si entendemos esto, ¿sabe qué? Vamos a entender que nosotros no somos el centro del universo, que nuestra adoración no tiene nada con hacernos sentir bien con nosotros mismos, sino que tiene un propósito mayor: adorar a Dios. Hoy en día, hermanos, en las iglesias se predica o se enseña una adoración en donde pone al hombre directamente o indirectamente como víctima. Lo pone al hombre directa o indirectamente como una víctima más que un criminal. Ofrecen al hombre un evangelio donde todos sus problemas financieros, problemas familiares, problemas de autoestima, le ofrecen solución a eso. Pero no una reconciliación con Dios. No una reconciliación con Dios que nos rescate de su ira. 2 Corintios 5:19 y Juan 3:36. Anótelo, búsquelo en su casa. Un evangelio donde es presentado el hombre como protagonista y a Dios como si fuera su apoyo. Un evangelio donde no se requiere que el pecador se aparte de los malos caminos. Un evangelio donde se predica la gracia, que es un favor no merecido, pero como dice un autor, necesitamos saber por qué no merecíamos la gracia ni la misericordia. La gracia y la misericordia carece de significado sin la comprensión directa de la ira de Dios. El perdón es incomprensible si no entendemos nuestra culpa delante de Dios. Y la salvación parece algo en vano si nunca se nos dice de qué somos salvos. Nos encanta la gracia y el amor, pero no se nos dice por qué la gracia, por qué la misericordia. Olvidamos. Y debemos de entender por qué la gracia, por qué la misericordia, por qué el perdón. La clase de los lunes y la clase de los martes siempre hago esta pregunta: ¿Dios te salvó? ¿De qué te salvó? Casi todo el mundo dice del pecado, pero la realidad de las cosas es que Dios me salvó de Él, por Él y para Él. Dios me salvó de Él, de su ira. Dios me salvó por Él, por medio de Cristo. Y Dios me salvó para Él, para la alabanza de su gloria, para adorarlo.
Ahí es cuando tiene significado la gracia y la misericordia. Porque la misericordia es no darme lo que merezco, el infierno, el castigo eterno, la separación de Dios. En la mañana hablábamos del infierno y decíamos lo importante que va a ser el castigo que va a estar recibiendo ahí. Pero ¿sabe una cosa? Se me olvidó decirlo en la mañana, pero hoy aprovecho para decirlo. El mayor castigo para mí de lo que va a ser el infierno es que todo aquel que va a ser condenado al infierno es porque va a ver a Dios. Va a ver a Dios y después ya jamás lo va a volver a ver. Para mí ese es el peor castigo, que quemarse en el infierno. Es decir, los ojos de los que van a ir al infierno van a ver a Dios, van a ver su santidad, lo van a ver y después van a pasar una eternidad lejos de Él. Eso es peor que quemarte ahí, para mí. Stephen Charnock, un puritano de 1600, escribió un libro muy interesante que se llama La existencia y los atributos de Dios. Y él dice esto: realmente podemos adorar a Dios aunque nos falte perfección. Sin embargo, no podemos adorar a Dios si nos falta sinceridad. Podemos adorar a Dios siendo imperfectos, pero no podemos adorar a Dios sin la falta de sinceridad. Y por sinceridad me refiero yo sinceridad en el pecado. Bien, quiero cerrar esto con dos aplicaciones prácticas. La primera es que tenemos que reconocer que no adoramos a Dios como Él lo requiere o lo demanda. Al leer este versículo, este pasaje, lo primero que vino a mi cabeza es cuán lejos estoy de lo que dice el salmista. Cuán lejos estoy. Pero para eso es el arrepentimiento. Para eso es pedirle perdón al Señor por la falta de la adoración de vida que Él merece. Y número dos, la evidencia de alguien que ha sido rescatado, de alguien que ha sido redimido, de alguien que ha sido regenerado y que tiene nuevas disposiciones en su corazón, es la adoración. Filipenses 3, versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquel que ha nacido de nuevo es de la circuncisión espiritual. Servimos a Dios, adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en mí mismo, sino sirviendo y adorando a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por el enorme privilegio inmerecido de poder adorarte. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Y Padre, primeramente quiero pedirte que perdones mi adoración, que muchas veces no ha sido correcta. Pero quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero adorarte, Señor, aún sabiendo que es imperfecta, pero adorarte con sinceridad, Señor.